Buenas noches. Vamos a empezar nuestro live dirigido a estudiantes de medicina, médicos rurales y también a personas que tienen el proyecto de presentarse en la residencia de dermatología o de prepararse y estudiar para presentarse a esas residencias. En este live vamos a mirar qué libros de texto podemos utilizar, qué atlas es bueno tener, cómo empezar, si queremos tener una idea general de dermatología y cosas más específicas ya para las personas que estén interesadas en estudiar más a fondo sobre los temas de dermatología. Vamos a ir mirando desde dónde se conectan, nos pueden ir saludando, nos pueden ir dejando sus inquietudes y trataremos de responderlas en el transcurso del live. Nos conectamos un poco antes también para dar tiempo a que nos organicemos mejor en cuanto a la información y vamos a dejarles fijado un texto con tips sobre libros, sobre atlas y también organizados de acuerdo a cómo son esos libros, los más básicos y los más completos, porque es algo que se repite mucho en las preguntas que nos hacen al directo, que me mandan al email y que ha sido como muy frecuente entre los estudiantes que tienen la oportunidad de poder contactarse conmigo directamente o a través de redes sociales. Bueno, ya se están conectando para los que van llegando. De pronto algunas no me conocen, soy Laura Javib, soy médica dermatóloga y la verdad he querido crear este canal de comunicación o este puente entre nosotros para poder también estar a la orden si tienen alguna duda sobre dermatología a nivel específico, pero sobre todo para que cada uno sepa desde dónde está, qué puede hacer y qué puede adelantar en cuanto a un paciente se trata o a un estudio de un tema en específico se trata, porque todos desde nuestro puesto podemos hacer mucho por ayudar pues a nuestros pacientes y conocer también un poco más sobre dermatología, no como algo tan externo, sino relacionado con todo lo que hacemos y con todas las demás especialidades, rotaciones para los que están en pregrado todavía y para los que también quieren prepararse a fondo para ser dermatólogos. Bueno, también se están conectando pacientes. Claro que sí, pueden conectarse pacientes, pueden conectarse personas que incluso no sean médicos, pero la charla va un poco más orientada hoy para estudiantes, para rurales y para médicos. Pero bueno, todos son bienvenidos tanto a la página como a las actividades que realizamos. Nos pueden contar desde dónde se conectan, nos pueden decir desde dónde nos ven y si sabían del live, si no sabían, cómo se enteraron, si se enteraron hoy y si siguen nuestras publicaciones, si tienen activas las notificaciones de la página. Bueno, igual también hay algo que hemos notado mucho, hay personas que no alcanzan a conectarse inmediatamente que empiece el live, pero lo dejamos siempre guardados, los dejamos también en el canal de YouTube LH Dermatología, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube van a poder encontrar información o enlaces que los lleven a la página de Instagram y también a YouTube. Es importante que los videos también queden guardados porque hay personas que preguntan sobre un mismo tema y podemos estar repasándolo en un video simplemente con ir al canal de YouTube y lo podemos ver varias veces. Si necesitamos tomar apoyo de pronto para explicar un tema de una forma más sencilla, en el caso de los médicos nosotros tenemos un lenguaje muy complicado para estudiar, pero a la hora de dirigirnos al paciente cada vez tenemos que aprender un poco más cómo hacerlo sencillo. Entonces sirve también para eso. Si a alguno le sirve alguno de los videos, pues bienvenido sea, a la orden. Y también, bueno, hay otros colegas médicos de otras especialidades, por ejemplo, pediatras, por ejemplo, ginecólogos
internistas, etcétera, que a veces tienen algunas dudas sobre cómo describir algunas lesiones o cómo recomendar alguna cosa para un paciente. También estos videos están a la orden para ellos, y la página y la información de la página cada vez he tratado de que sea un poco más sencilla de entender. ¿Listo? Bueno, voy a saludar a las personas que se han conectado. César, él es médico oftalmólogo y retinólogo. Hola, buenas noches, César. Tania es pediatra. ¿Cómo estás, Tania? Gracias por conectarte a mi live. Flavia Tucamo. Ese live no soy para mí porque estoy graduada en Administración y Marketing. Te dejo un beso. Bueno, Flavia, gracias por seguirnos. Y en otros live yo sé que te serán de mucho provecho. Desde Perú nos están viendo. Saludos. Nico Escalante. Hola, Nico, ¿cómo estás? Pedro Hernández desde Bogotá. Edna, ¿cómo estás, Edna? Muchas gracias por seguirnos y por estar pendiente de las actividades de la cuenta. Dice Flavia que el Instagram le notifica cuando hay live. Realmente cuando activamos las notificaciones estábamos más pendientes pues, de lo que pasa en la cuenta. El día de hoy quiero dirigirme a los estudiantes de medicina que apenas quieren acercarse como a un conocimiento más específico de dermatología porque van para la rotación de dermatología o porque quieren aprovechar mejor lo que aprenden en la rotación de dermatología. En ese orden de ideas, ¿qué es bueno tener de principio para empezar a estudiar dermatología? Bueno, yo pienso que es importante tener un muy buen atlas, porque dermatología es una especialidad o una rama de la medicina muy visual. Los atlas recopilan información básica, información importante y nos permiten categorizar las condiciones de la piel y hacer memoria asociativa a través de las imágenes, lo que nosotros los dermatólogos llamamos iconografía. Entonces nos funciona muy bien tener un atlas, y si ese atlas es un atlas comentado, mucho más, porque tiene cuadros, porque tiene sinopsis, porque tiene comparaciones y porque nos va a ser de mucho provecho cuando vayamos a hacer diagnósticos diferenciales, cuando necesitamos participar activamente de una junta, de decisiones, de un ateneo, de una actividad a la que somos convocados voluntariamente o por requisito de nuestro programa de pregrado. Nos va a ayudar también mucho a preparar nuestros exámenes y a saber qué cosas estudiar específicamente. Entonces, en cuanto a atlas, yo les voy a dejar aquí fijado la información, pero hay varios. Está el atlas de Fitzpatrick, está Duvivier, está Arenas, y hay también otros atlas comentados que pues, están en inglés y en español, que son como atlas y sinopsis. Entonces nos van a servir muchísimo. Ya para, por ejemplo, textos más amplios, donde de pronto hay más definición de los términos por temas, hay libros como el de CIB, que es el libro de los paisas, o se conoce como el libro de los paisas, de dermatología, que le sirve a todo estudiante de medicina, a todo médico general, y también es muy bueno que lo tengan los internistas, los pediatras, o todos los profesionales que de una u otra manera son médicos, no son dermatólogos, pero tienen que ver pacientes con afecciones de piel, que son casi todos los pacientes tienen algún tipo de afección de piel. También están los libros del CILAD, del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, que hace libros más o menos cada 2 años, son distribuidos en los congresos del CILAD, pero también se encuentran en librerías nacionales. Hay varios libros de dermatología, como por ejemplo estos que mencionamos, pero también hay otros muy sencillos y muy locales, como por ejemplo el libro del Hospital Federico Lleras, que es un libro que no es comercializado porque es del ministerio, realmente el Ministerio de Salud, pero lo pueden consultar allá en la biblioteca y también en eventos que realiza ese hospital, ese centro dermatológico. También es muy bueno, es muy básico, pero recoge realmente todo lo importante que un estudiante debe saber, una persona que también esté en su rotación de dermatología o que esté en un rural también es muy importante. Todos estos que ya mencioné les sirven mucho a este tipo de personas, incluidos los que están estudiando para dermatología pero que quieren primero un conocimiento general. Ya para cuando queremos un conocimiento más amplio o un texto más amplio para ahondar en un tema,
vamos a libros más grandes, o sea, Biblias de la dermatología, como los textos de Fitzpatrick, como los textos de Bologna, Ackerman, Ferrandis, Habib y otros en inglés como Essentials of Dermatology, que es un texto muy amplio. Habib, por ejemplo, tiene muchos cuadros, es muy bueno. A mí me ayudó mucho en mi tesis sobre foliculitis disecante en parte capilar y otros trastornos, es muy bueno. Pero, por ejemplo, Fitzpatrick es muy bueno en tumores, si estoy estudiando tumores, si voy a preparar ese conocimiento como específico en tumores. Bologna es uno de los libros más completos en dermatología, tiene muchas cosas. Igual pues que otro que se llama Roots, también es bien enorme, pero ese es más enfocado ya a residentes de dermatología, cuando ya tenemos algún conocimiento, porque es más amplio. Es un libro que realmente no lo podemos leer como en la semana o de un día para otro para preparar un tema. Es un libro que necesita más tiempo. Y bueno, hay varias revistas que pues ya encontraremos en internet sobre dermatología, en las bases de datos de nuestras universidades. Los consultamos y ven varias revistas, pero lo importante es partir de lo general a lo particular para que se organice como mucho más el pensamiento, porque en dermatología el orden es muy importante. Les recomiendo siempre a las personas cuando van al rural tener conocimientos básicos sobre lesiones elementales, sobre lesiones dermatológicas que están presentes en todas las enfermedades, y no preocuparse por el diagnóstico exacto, porque incluso cuando tenemos casos difíciles y siendo dermatólogos normalmente no tenemos siempre un solo diagnóstico, tenemos varios diagnósticos, pero lo importante desde primer nivel, desde el hospital donde nos tocó hacer rural o desde nuestra rotación, en lo que podemos ir ayudando es hacer un buen examen físico, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, porque esa parte es casi que más del 50% de un buen diagnóstico, porque hay un buen raciocinio. Llenar muy bien esos antecedentes y describir muy bien las lesiones que encontramos en los pacientes. Utilizar mucho el sentido común, esa memoria asociativa de las imágenes, de las cosas que ya aprendimos, y no estar de pronto muy afanados por los diagnósticos. Los diagnósticos en principio no ayudan en las cosas tan que por ejemplo no podemos resolver. Por ejemplo, si no estamos seguros de qué tipo de tumor es, por ejemplo, pero sabemos que es algo que es grave o es urgente, podemos remitir con un buen examen físico, así no sepamos exactamente qué tipo de tumor es. Entonces, desde el rural yo estoy segura que nuestros profesores siempre van a poder ayudarnos, pero si yo llamo a un profesor o si yo le escribo a un profesor, si tengo un buen examen físico, si tengo unos buenos antecedentes, de seguro va a ser mucho más fácil y eficaz que nos ayuden que si enseguida vamos dando un montón de planteamientos diagnósticos cuando no tenemos realmente mucha idea de lo que podría ser exactamente. Entonces eso es muy importante. No afanarse por eso, porque a veces también nos sentimos muy responsables de dar enseguida un nombre a las cosas. El paciente también nos pregunta, nos sentimos un poco presionados por esa parte, pero la verdad en dermatología, primero, muchas cosas se parecen y es importante dar varios diagnósticos o posibilidades diagnósticas y no centrarnos y cerrarnos en uno solo, porque incluso cuando remitimos, cuando hacen una biopsia y el paciente va a otra institución, las lesiones han cambiado mucho desde que los vimos hasta que los ve otro especialista. También le pueden mandar estudios complementarios que pueden confirmar otro tipo de diagnósticos sin descartar los primeros, pero también es importante saber que toda persona que mira hacia atrás en un caso clínico, en una historia clínica, dice, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, y todo el mundo es muy sabio mirando hacia atrás en lo que no hizo y no estaba. Pero cuando tú estás solo en un rural, estás estresado porque tienes el paciente al frente, tienes que resolver, realmente ayuda mucho más saber qué es urgente y qué es importante. Me gusta mucho usar estos dos términos porque urgente es algo que generalmente pone en riesgo la vida del paciente o necesita resolverse de forma rápida, quirúrgica, generalmente o médica o hospitalizar. Pero algo importante puede esperar, y si yo identifico eso, yo hago más por esa persona
que haciendo un diagnóstico excelente y un diagnóstico brillante. Y cuando tenga una junta de discusiones o cuando pueda hacer mi remisión formal, tengo la cabeza más clara para colocar esa evolución o ese raciocinio. Entonces, eso me parece muy importante. Por ejemplo, para los pediatras, que es muy común recibir niños con exantemas y muchas lesiones parecidas, a veces no es necesario el diagnóstico exacto porque a veces no tienen todos los datos, pero sí saber en qué momento dejarse ayudar, por ejemplo, por el profesional especialista en dermatología y llevar en conjunto a un paciente. Es importante que todos entendamos que podemos ayudarnos y no quedarnos con el paciente único. Solamente el pediatra con el paciente, solamente el dermatólogo con el paciente, no. Desde medicina interna, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas por el paciente y llamar a otras especialidades. Desde dermatología, remitir también a otras especialidades. Y eso es lo que también hace una verdadera red de apoyo entre los colegas, ¿vale? Y tratar de siempre agregar algo en esa atención y no refutar los otros diagnósticos que fueron levantados, no contradecir un poco lo otro, por lo que les decía, todo el mundo es sabio cuando no está en ese momento y cuando no está en ese estrés. Y las lesiones de dermatología tienen algo muy importante y es que a veces cambian mucho en poco tiempo, cambian mucho en pocos días. En una semana no son para nada iguales o similares a como empezaron. Entonces nos vamos a ayudar de esos textos, de esos atlas. Podemos recurrir a colegas, podemos recurrir a profesores, podemos recurrir a toda esta red que se ha creado desde que nosotros hacemos el pregrado, pero es importante ir agregando datos o pistas que nos ayuden a ayudarle, valga la redundancia, al paciente. Y yo estoy segura que vamos a hacer mucho más cambios positivos. Bueno, ahí está el señor José de la librería médica. Él es una persona que vende libros físicos aquí en Colombia, entonces le pueden comprar, lo pueden seguir. Es una persona al que le he comprado varios libros y vende muchos libros de dermatología, tanto básicos como más profundos. Y siempre, bueno, es bueno tener ya una referencia de donde uno ha comprado y le ha ido bien. Listo, este live, recuerden que va a quedar guardado para que lo puedan ver en otro momento, para las personas que no alcanzaron a llegar en ese momento. Hay personas que nos pidieron que les recordáramos, como Silvana Hernández, como Luisa Camacho. Nos pidieron que les recordáramos de esta publicación, y María Paula Briñez. Entonces, para ellas también va a quedar guardado aquí y para todos los que lo quieran repetir. Otra cosa importante sobre la preparación para residencia ya en dermatología, que es algo muy distinto. Además de los conocimientos generales de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, que la mayoría de universidades preguntan primero de todas las cosas, de conocimientos básicos de medicina general, hay cursos específicos para prepararse pues para residencias, donde hacen unos resúmenes muy importantes, claves para estudiar dermatología, para estudiar los temas de medicina interna, etc. Entonces es importante poder organizar y sistematizar ese aprendizaje, y hay, bueno, varios cursos en Colombia disponibles. Está CEM, está Futuros Residentes, está AMIR, que es un curso muy completo, muy lindo. Yo tuve la oportunidad de dictar una clase para AMIR, ocasionalmente estaré también apoyándolos a ellos en eso, y es una institución que se preocupa mucho por dar como ese conocimiento general de cada especialidad para específicamente preparar un examen de residencia. Entonces es diferente estudiar para mi rural, para trabajar, para mi rotación de dermatología, y es muy distinto estudiar para prepararme para ser un residente de dermatología. Ahí necesito saber escoger las preguntas, saber resolver preguntas, saber escoger de la pregunta lo que realmente necesito y saber depurar o decantar los textos que leo, que van a ser algunos más amplios y no tan básicos o tan sistemáticos y pequeños como cuando me voy a preparar para ir a mi rural o para ir a mi rotación de dermatología.
Los residentes de dermatología tienen su preparación individual en su casa con artículos, libros, etcétera, pero ven día a día a los pacientes de dermatología. Entonces tienen ese plus de la memoria fotográfica o ese fortalecimiento de la iconografía. Entonces es muy distinto y realmente cada vez se presentan en el mercado más herramientas como para ayudar a esos residentes. ¿Listo? Por mi parte, pues les recomiendo mucho despejar las dudas en sus clases, en sus talleres, aprovechar todas las rotaciones. Ninguna pregunta es tonta en medicina, porque no todo es exacto, muchas cosas se parecen, entonces todo lo que podamos aprender y aprovechar en el momento en que lo estamos viendo, en que estamos en una rotación, en un pabellón, en una junta de decisiones, vamos a poder fijar mucho más efectivamente o eficazmente esa información. Entonces, muchos de los tips que les puedo dar los vamos a tener organizados en ese texto que está fijado sobre los libros, pero si necesitan algo específico también pueden escribirme al direct para mirar en qué los puedo ayudar. ¿Listo? También quiero contarles que tengo disponible para ustedes y también para los pacientes un servicio que se llama LH Skin Coaching. En ese servicio yo puedo ayudarlos a mejorar esa orientación al paciente con términos sencillos, con aproximación a la vida real o a los acontecimientos reales e individuales de cada paciente, y podemos ayudar a más personas que a veces no han podido ir a la consulta dermatológica o fueron a una consulta dermatológica pero no hubo ese espacio después de la fórmula, de entregar la fórmula y abandonar el consultorio, de hacer como asesoría sobre cuidados de la piel, sobre recomendaciones generales y sobre todo sobre prevención. La dermatología es una ciencia muy preventiva, entonces radica su mayor éxito en que el paciente esté más educado y más empoderado. El paciente que está más empoderado generalmente mejora más rápido y aprovecha mucho más los tratamientos que le demos. Entonces, esta asesoría, este LH Skin Coaching está disponible tanto para comunidades que no son médicas, para personas que trabajen en el área de la salud y para personas que estén en lugares donde no haya esa posibilidad de ir a hacer una charla o de ir a hacer físicamente una actividad de orientación o de concientización del tipo, por ejemplo, de dermatología comunitaria, que es cáncer de piel, todo lo que afecta a la comunidad, cáncer de piel, autocuidado, prevención de complicaciones o de empeoramiento de patologías existentes en la piel, los cuidados básicos que tiene que tener una persona. También puede dirigirse a los cuidadores, y para ustedes, para los estudiantes, para los rurales y para los médicos generales o de otras especialidades que quieran acercarse un poco más a esa orientación o a esa prevención, pueden acercarse y dejarse asesorar y dejarse ayudar también en esa asesoría. Bueno, aquí tenemos varias gente que se está conectando. Además, Luis Uía, Angélica Peña, Mario, gracias por conectarse. Para mí es un honor que los colegas asistan los live, porque es una muestra de que algo estamos haciendo bien, y a veces sí no podemos hacerlo todo, no podemos encargarnos de todo, pero con eso poco que hacemos podemos hacer algo positivo para que varias cosas cambien y para que sean mejores los manejos y los abordajes con los pacientes. Centro SINAT, excelente profesional. Muchas gracias por sus palabras. El excelente profesional y persona, señor José, muchas gracias. El señor José no sabía que yo lo iba a recomendar tanto, pero realmente sí, pues me gusta recomendarles honestamente dónde compro las cosas, cómo podemos conseguir los libros, y eso pues no nos cuesta nada ayudarnos. Eso también hace parte de una buena relación de colegas, poder decir realmente dónde conseguimos las cosas, dónde compramos las cosas y ayudarnos. ¿Por qué no ayudar al otro que también puede ayudar a otra persona? Me puede ayudar a mí. Cuando yo estuve en mi rural, conté con el apoyo de mis profesores, de las personas que también
estaban en rural y estaban más avanzados que yo, que ya estaban en residencia, y realmente quiero devolver un poco de todo lo que yo he recibido de esta manera y de una forma más organizada, más por así decirlo, más específica también. Entonces pueden contar con la página, pueden contar con el canal de YouTube, con los videos, inspirarse también si quieren replicar alguna actividad o hacer alguna actividad, y para otras actividades en que también me puedan requerir, estoy a la orden. Muchas gracias por haberse conectado. Abordamos bastantes cosas. Yo pienso que pueden conectarse y preguntarme específicamente si necesitan algo en particular, y les agradezco mucho por seguir mi página. Recuerden que estoy como LH Dermatología en todas las redes sociales. Chao.